El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha ofrecido hoy una conferencia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el bicentenario de la Constitución de 1812, popularmente conocida como la PEPA. Este texto fue la primera constitución liberal del país. De entre los rasgos principales de la Constitución destacan la soberanía nacional, la división de poderes y sobre todo la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que supuso el fin de los privilegios estamentales. Todo este año 2012 está marcado por un aniversario muy señalado, es el 200 aniversario de la primera Constitución española, la que arranca el constitucionalismo español, y por lo tanto estoy muy orgulloso como profesor de esta universidad, aquí en el rectorado de la universidad, de poder conversar sobre esa piedra miliar y ese punto de partida de nuestra historia constitucional, y de señalar que sí es verdad, afirmó la separación de poderes, sí es verdad, afirmó que la soberanía reside en la nación y no en el monarca absoluto, sí es verdad, tanteó la aseguración de algunos derechos que han hecho historia en el constitucionalismo español y que influyeron grandemente en constituciones extranjeras, sobre todo en América Latina, pero también es verdad que no consiguió afirmar el pluralismo religioso. También es verdad que no consiguió afirmar una revolución burguesa que impidiese que todo el siglo XIX fuese, como escribió Benito Pérez Galdós, una historia sangrienta de involuciones, cuartelazos, pronunciamientos, golpes de Estado y guerras civiles una detrás de la otra, de las que solo pudimos poner un punto y aparte que ha sido especialmente afortunado a partir de la Constitución del 78. Pero también quiero señalar que la Constitución del 78 ha cumplido 35 años sin haber conocido una verdadera reforma y una puesta en hora. Y ya va siendo hora, porque corre el riesgo de que la veamos envejecer sin haberle permitido nunca alcanzar la madurez, y no nos lo podemos permitir. Esta Constitución del 78 debe madurar siendo capaz de proyectarse hacia el futuro a través de las reformas necesarias, y las va requiriendo. Formé parte de un gobierno, el gobierno que presidió José Luis Rodríguez Zapatero, que propuso 4 reformas de la Constitución que continúan siendo necesarias. Una, clavar Europa en la Constitución, porque tenemos que saber que lo que está pasando no tiene remedio si no es en la coordenada europea. El pasado domingo 6 de mayo hubo un buen número de elecciones en Europa, elecciones en Francia, elecciones en Grecia, elecciones locales en Italia y en el Reino Unido, y elecciones en Serbia, y ninguna se explica sin la coordenada europea. En todas resonó un voto de protesta contra una política disparatada que está conduciendo a Europa a la peor situación que hayamos conocido desde que se puso en marcha a mediados del siglo pasado. Por eso nos hace falta, sí, clavar Europa en la Constitución, porque este es un billete que no tiene viaje de vuelta, y tenemos que ser capaces de cambiar el rumbo de Europa, porque la hegemonía de la derecha no nos está llevando a ninguna parte, desde luego no nos está sacando de la crisis, está empeorando la salud del paciente. Claro que sí que es necesario reformar el Senado y relanzar la capacidad de integración de la diversidad, pero al mismo tiempo afirmando lo que nos une. Y habíamos hablado también de remover esa última trinchera de discriminación o de preferencia del varón sobre la mujer, que es la sucesión en la jefatura del Estado. Pero es cierto que la corona está también afectada por este envejecimiento de la Constitución. Hay una cláusula en la Constitución que no se ha desarrollado nunca, una ley de la corona, una ley orgánica que permite resolver las dudas de hecho o de derecho con respecto a la sucesión en la jefatura del Estado, o en su caso el supuesto de la abdicación. Ya va siendo hora de que pensemos sobre eso, además de otras cuestiones de las que a mí me gustaría hablar, como por ejemplo el Poder Judicial, que está muy mal resuelto en la Constitución. Valoración de los resultados de Francia, y sobre todo si cree que Hollande mejorará lo que es las políticas de estímulo al crecimiento, y sobre todo qué margen de maniobra tendrá con Merkel. Ayer participé durante toda la tarde en Bruselas de la ejecutiva del Partido de los Socialistas Europeos, de los que soy vicepresidente, y pude intervenir para afirmar que los procesos electorales que tuvieron lugar el 6 de mayo tienen un hilo conductor. A pesar de que tienen resultados aparentemente muy distintos, con una victoria resonante de los socialistas en Francia y una derrota monumental en Grecia, el hilo conductor es el mismo. Es un voto de protesta rotundo contra la política disparatada de austeridad ciega impuesta por la hegemonía de la derecha, por ese directorio autoerigido que hemos dado en llamar Mercosí, y que no solamente no nos ha sacado de la crisis, sino que lo ha empeorado todo de manera espantosa, con un sufrimiento social indecible en los últimos años. Por eso ha ganado Hollande, porque ha dicho con claridad que se quiere enfrentar no solamente con Merkel, sino con esta deriva catastrófica de la hegemonía conservadora. Quiere cambiar el rumbo de la Unión Europea y quiere decir con claridad
que con austeridad y solo con austeridad no vamos a salir de la crisis, que nos hace falta llenar de contenido la invocación al crecimiento y a la generación de empleo. Y esto significa apostar por los eurobonos. Esto significa apostar por unos presupuestos europeos crecientes, no menguantes, precisamente porque estamos en crisis y necesitamos salir de ella. Esto significa un papel más activo del Banco Central Europeo para que garantice la liquidez y para que preste dinero a los Estados miembros y no solo a los bancos que se lucran con la deuda de los Estados que se han endeudado rescatando bancos, como ha sucedido en España. Y hace falta también que introduzcamos en Europa la tasa de transacciones financieras y contra la especulación, precisamente para gobernar esa desregulación financiera que nos ha conducido al borde del abismo y ha causado un daño social incuantificable a estas alturas. Necesitamos recuperar sobre todo a la gente joven. Todo eso puede y debe hacerlo Hollande. Y yo además afirmo que no debe hacerlo hablando con Merkel, sino regresando al tablero europeo. No espero de Hollande que vaya a ver a Merkel a Berlín. Espero de Hollande que sea capaz de citar a Merkel en Bruselas y sea capaz de recuperar el tablero europeo, porque Europa no se hace con el dictado de Alemania, ni se hace tampoco en una conversación entre Alemania y Francia, por mucho que sean pesos pesados en la Unión. Es una Europa a 27, somos 27 y vamos a ser 28 dentro de nada. Pasado mañana seremos 28 con la incorporación de Croacia. Por tanto, es imperdonable que a estas alturas haya señores y una señora que se crean que ellos son Europa sin que los ciudadanos europeos les hayamos elegido para ello. Va siendo hora, por tanto, de que Hollande sea capaz de recuperar el tablero europeo, recuperar la coordenada europea y cambiar la política europea de rumbo, de dirección y de contenido. Hay cerca de 10 millones de ahorradores e impositores que tienen alguna cuenta en Bankia, por tanto es un asunto mayor, Pone de manifiesto que de esta situación tremenda que nos está tocando pasar no tiene la culpa la política, no, tiene la culpa el defecto de la política y los excesos de algunos políticos. Por ejemplo, los que pusieron al frente de Caja Madrid a políticos del Partido Popular. Por ejemplo, los que pusieron al frente de Caja Madrid a allegados del Partido Popular y lo convirtieron en una batalla campal en las luchas de poder del Partido Popular, especialmente del Partido Popular de Madrid, de las luchas intestinas dentro del Partido Popular en perjuicio de una política de inversiones que dejó hace mucho tiempo de ser razonable en Bankia. Es por eso que se pone ahora de manifiesto que el problema de España no fue en ningún caso el manejo defectuoso de las cuentas públicas. Durante el gobierno de Zapatero el manejo de las cuentas públicas fue virtuoso. Liquidamos con superávit los 4 años en los que yo estuve en el gobierno de España en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. No, el problema de España fue el endeudamiento privado y esa política insensata de los bancos de apalancarse en el mercado inmobiliario que hace que ahora tengan billones de activos dañados, que están sobrevalorados y de los que no pueden desprenderse porque no hay comprador. Eso ha sido un desastre, pero es el desastre consecuente del defecto de la política que permitió que los mercados financieros campasen a sus anchas sin ninguna regulación, sin ninguna transparencia y sin ninguna responsabilidad. Por eso es muy llamativo que los haya que estén todo el día despotricando de los políticos, pero en el sector de la banca nunca pongan la cara ni asuman ninguna responsabilidad. Por el contrario, les hemos visto más de una vez, no ya irse de rositas, sino con pensiones multimillonarias. O no hemos visto a estos señores que han desastrado a sus instituciones financieras marcharse con pensiones de 60 millones de euros, de 50 millones de euros, como si lo hubieran hecho todo bien. Es una desvergüenza dolorosa. Por tanto, claro que sí que hay que intervenir, claro que sí que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, apoyo al Partido Socialista en su ejercicio de responsabilidad, pero nada debe frenar la denuncia de esta irresponsabilidad acumulativa que ha hecho tantísimo daño a los ahorros de tanta gente honesta y decente, que no ha hecho nada para causar la crisis y sin embargo está sufriendo sus consecuencias, mientras quienes la causaron con esas inversiones especulativas y predatorias al frente de las instituciones financieras se van no solamente de rositas, sino con millones de pensión que nunca se merecieron. El tema de la Iglesia, don Juan Fernando, también otro tema espinoso. ¿Por qué la Iglesia no paga el IBI como cualquier hijo de vecino? Hay un debate fiscal necesario y este es el momento de abordarlo en toda Europa para remover las injusticias fiscales entre los Estados miembros de la Unión Europea y las injusticias tributarias dentro de los Estados miembros, que son más insoportables que nunca. También aquí en Canarias, donde pagan impuestos los empleados por cuenta de terceros, los funcionarios, los asalariados, pero no pagan impuestos las grandes fortunas. Este es el momento de revisar la fiscalidad para que todo el mundo asuma su parte de la carga y su cuota de sacrificio, porque de lo que estamos hablando no es de irresponsabilidad fiscal,
ni de manejar alegremente las cuentas públicas, estamos hablando de asegurar que somos capaces de financiar el sostenimiento del modelo social que nos hemos dado sin derruirlo ni demolirlo. Y para eso hace falta un nuevo equilibrio fiscal en la Unión Europea y dentro de los Estados miembros. Y resulta que hay algunos Estados miembros que contemplan exenciones fiscales injustificables a estas alturas, porque son bolsas de riqueza que no tributan, mientras que los hay que no pueden eludir el pago de sus impuestos, los hay que no pagan. Eso tiene que ser revisado.